Muy buen día, un saludo cordial para todos, a los que ya se van sumando a nuestra señal bien temprano a la mañana, a los que posteriormente irán acompañándonos también a través de los demás medios que utilizamos para hacerles llegar este tiempo de reflexión. Este tiempo que dedicamos para hablarte de fe, de esperanza y recordarte las maravillosas promesas que tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Todos queremos que Dios sea bien grande en nuestras historias. Queremos a un Dios todopoderoso. Es más, cuando los problemas grandes se presentan, queremos a un Dios aún mucho más grande. Pero Dios crece cuando mi yo disminuye. Juan capítulo 3, verso 30 dice, a Él le toca crecer y a mí menguar. Es normal que el ser humano tenga el deseo de triunfar. Ahora, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, nuestro deseo personal debe pasar al segundo plano. En la obra de Dios, lo principal es su reino, su voluntad. Por eso cuando nos ponemos a disposición de Dios, cuando queremos que Dios use nuestra vida o tome la delantera por nosotros, es necesario menguar. Es necesario retroceder. Fue Juan el Bautista quien dijo esta palabra. Un hombre que disfrutó también su tiempo de popularidad, tenía muchos seguidores y por supuesto los privilegios que traía también la fama, los privilegios de ser popular, disfrutó un tiempo. Cuando de pronto aparece Jesús en escena y él mismo dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de la humanidad. De pronto mucha gente empezó a seguir a Jesús. Sus propios seguidores, sus propios discípulos ya lo dejaron y se fueron detrás de Jesucristo. Aparece uno de sus discípulos más cercanos y le dice, Señor, aquel a quien has bautizado, del cual diste testimonio en el agua, en el Jordán, ahora tiene más seguidores. Está bautizando mucho más gente que tú. De pronto tiene más seguidores en las redes. De pronto es un hombre muy famoso. Se ha vuelto viral, sería nuestro tiempo. En vez de criticarlo o tratar de desacreditarlo o de mostrar su descontento, él hizo algo diferente y él dijo que bueno, ese era el plan, ese era el propósito, que él aparezca, que él crezca y que yo mengüe. Y ahí surge una pregunta, ¿será que podemos hacer que Dios sea más grande? Si hablamos de un Dios tan grande, infinitamente grande y glorioso, y la respuesta en este contexto es sí. Podemos hacer que Dios sea mucho más grande, podemos hacer que Dios sea mucho más glorioso en nuestra historia, en el escenario personal nuestro, cuando nuestro yo va disminuyendo. Muchas veces Dios no puede actuar en nuestras vidas, no podemos culparle de nada porque principalmente hemos hecho lo que queríamos, somos esclavos de nuestro ego, de nuestra propia vanidad, atropellamos las situaciones, somos tan grandes en nuestro universo personal que no hay lugar para el consejo, que no hay lugar para corrección, que no hay lugar para que nadie ni siquiera nos dé un empujoncito cuando estamos resbalando por el camino incorrecto. Y ese es el problema de la mayoría de la gente en este tiempo, que su yo está muy grande, que su yo está muy fuerte y Dios está muy pequeño. Podemos decir que creemos en Él, podemos invocar su nombre, podemos memorizar versos de la Biblia, podemos tener nuestra religión, pero mientras nuestro yo esté tan grande, tan fuerte, tan arrogante, es imposible que Dios crezca en nosotros. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Buscar el reino de Dios no es una carrera en busca del éxito, sino una misión en la que se nos exige entrega. Justamente cuando nos entregamos a la voluntad de Dios, Él nos sorprende y nos bendice más y más. Cuando menguamos, Dios crece en nuestra vida y su presencia nos satisface. Muchas personas invocan el nombre de Dios. Dicen, yo confío en Dios, hago todo en el nombre de Dios, le pido a Dios que me ayude, pongo en las manos de Dios, pero no puede ver un resultado real, visible. No puede ver su intervención porque simplemente lo hizo de labios para afuera, pero finalmente hace o actúa como Él piensa, como Él quiere, como se le venga en su bendita y regalada gana. Entonces, tenemos que reflexionar un poco en ese sentido.
Menguar no quiere decir que sucumbiremos. Todo lo contrario. Cuando dejamos de lado nuestra voluntad, atraemos los ojos de Dios y recibimos su protección. La primera bienaventuranza que habló Jesucristo en Mateo 5.3 justamente nos lleva un poco hacia eso. Dice en Mateo 5.3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurada esa persona que es consciente de su indefensión espiritual. Bienaventurada la persona que entiende que sin Dios no vale nada. Bienaventurada la persona que no es orgullosa, arrogante. Pobre en espíritu no está hablando de una pobreza material, sino de reconocer nuestra dependencia, reconocer y entender nuestra indefensión total si estamos sin Dios, y nos abocamos, buscamos a Dios, nos refugiamos totalmente en su bendita presencia. Así que el secreto para el éxito, el secreto para que Dios sea grande, poderoso en nuestra vida, en nuestra historia, es que lo pongamos en primer lugar, que podamos retroceder. A veces decimos, Señor, que se haga tu voluntad, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero luego hago lo que yo quiero. Somos tercos, nos endurecemos en nuestra idea, nuestra opinión, nuestro criterio, nuestro punto de vista, y metemos la pata. Siempre vamos a llevar el golpe principal porque tomamos la delantera. Pero si tenemos a alguien que va delante de nosotros, como Él promete, iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, cerrojos de bronce haré pedazo, dice su palabra. Entonces, dedícate a hacer la voluntad de Dios y Él te sorprenderá. A veces no vemos su intervención porque nosotros estamos muy fuertes, nuestro yo está muy fuerte, entronado en el trono de nuestro corazón. Recuerda que nuestro crecimiento debe servir para que el nombre de Jesús se engrandezca, no para que nosotros aparezcamos, no para recibir reconocimiento, mérito o aplauso, pues eso para nada sirve. Pero qué bueno es que Dios aparezca, qué bueno es que la gente vea a Jesús en nuestra vida, nuestra actuación, que al hablar con nosotros en busca de consuelo, de paz, de consejo, la gente encuentre genuinamente algo de Dios en nuestra vida, que nuestra casa, nuestra familia, Él sea el único grande. Para eso nuestro yo tiene que retroceder. Sé voluntario en el lugar donde estás, donde sirves. Ayuda al crecimiento de la obra en tu región. Ponte a disposición de Dios. ¿Por qué las comunidades, las iglesias siempre están en conflicto? Porque el yo de cada uno está muy fuerte. La gente siempre prioriza su yo. Siempre quiere que su yo tenga razón. Y Jesús nos enseñó que su yo se rindió. Él no escatimó el hecho de ser igual, de ser hijo de Dios, de ser príncipe. Él renunció a su gloria, a su posición. Se hizo hombre, se humilló, tomó forma humana. Y la humillación más terrible que soportó fue morir en esa cruz. Lo desnudaron, lo exhibieron, lo molieron y lo hizo por amor. Calladito, soportó la humillación, la vergüenza. Cayó sobre él el oprobio de la humanidad. Pero el resultado fue glorioso. Se levantó al tercer día y dijo: todo poder, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es que aquel que se humilla será engrandecido. Cuando hay una posición de humildad, de simplicidad y sencillez, Dios encuentra una maravillosa oportunidad para que Él se engrandezca. Mi amigo, mi amiga, es necesario que Él crezca y que nuestro yo mengüe. Y ahí veremos la grandiosidad, la fidelidad y el amor de Dios de una forma diferenciada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y tengas un excelente resto de jornada.